Buenas tardes, Ramosé Bendaan. Buenas tardes. Quiero saludar a nuestros seguidores en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por también estar aquí este verano. Como saben, Centro Sefarad Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hemos grabado este programa junto con otro que se emitirá el día de Rosh Hashanah. Y es importante en este mes de Elul, que estamos ahora cuando se va a emitir el programa, hablar de los salmos. Quería además agradecer a nuestro rabino, Rabbi Moshe Ben-Dayan, gran rabino de España, el hecho de crear un canal donde podemos seguir y entender, profundizar, leer en los salmos. Se llama Crecer con Kabbalah, con Kabbalah escrito con C, y ahí podrán ustedes seguir y entender y profundizar, como decimos en los salmos. Por eso hoy hemos querido festejar este nuevo canal que usted ha abierto y además comprender y acercarnos a qué son los salmos, cuándo se leen y su significado espiritual. Muchísimas gracias, Rab, por Muchas estar aquí gracias. hoy. Gracias por la invitación. ¿Qué son los salmos, Rab? Bueno, los salmos en realidad son oraciones. Nosotros le llamamos salmos, pero salmos son oraciones. Quiere decir que, y no todos los salmos son del rey David. Nosotros al libro de los salmos le llamamos el libro de David, pero ¿por qué? Porque de los 150 salmos que componen el libro, la mayoría los escribió el rey David, pero hay salmos, por ejemplo, que los escribió el profeta Moisés. 11 salmos de los 150 son del profeta Moisés. Hay salmos, por ejemplo, 12 salmos que lo escribió Asaf, que era uno de los levitas que cantaban la coral del templo. Hay 11 salmos que lo escribieron los hijos de Coraj, que era primo hermano de Moisés. Y por tanto, es verdad que nosotros decimos los salmos del rey David, porque la mayoría son de él, pero no todos son de él. ¿Y qué valor simbólico tienen los salmos a la hora de su lectura? ¿Cuándo se leen? Hay salmos que se han utilizado para oraciones el día del sábado, se añaden a otras oraciones. ¿Cómo se leen? ¿Cuál es el cometido, ¿no?, actual de estos salmos? Bueno, hay que entender que, por ejemplo, en la liturgia hebrea, los salmos toman un lugar central dentro de la liturgia. Es decir, en cualquier oración que existe en el libro de oraciones, los salmos son parte integral de estas oraciones. ¿Y por qué? Porque los salmos definen lo que es el mundo de la palabra. Ahí el ser humano se caracteriza por sus pensamientos, por sus palabras y por sus acciones. Quiere decir que hay preceptos que están ligados al pensamiento, como puede ser no codiciarás o yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, quiere decir que son preceptos ligados a lo que es el mundo del pensamiento. Hay preceptos que están ligados al mundo de la palabra, como no pronunciarás el nombre de Dios en vano, no prestarás falso testimonio, y hay preceptos que están ligados a lo que es la acción, como honra a tu padre y a tu madre, o no matarás. Quiere decir que el ser humano se define a través de sus pensamientos, palabras y acciones, y por eso de los 613 preceptos que está compuesta la Torá, hay preceptos que están vinculados al pensamiento, a la palabra y a la acción. Y nosotros tenemos la obligación de reparar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, pensar lo mejor, hablar de la forma más acertada y actuar de la mejor forma. Y tenemos que educarnos a pensamiento positivo, a la palabra positiva, a la acción correcta. Y por tanto, en la liturgia, el mundo de la palabra principalmente está representado por los salmos, porque digamos que el rey David fue el que llevó la palabra a su dimensión más alta, a su dimensión más elevada. Por ejemplo, es muy interesante que la oración de la mañana, nosotros empezamos con
el sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que llevó la acción a su punto más elevado y luego con las ofrendas del templo. Todo eso es el mundo de la acción. Luego pasamos a los salmos, que es el mundo de la palabra, y luego pasamos a Shema Israel, la oración de unificar el nombre de Dios, que nos tapamos los ojos, que es el pensamiento. Y una vez que hemos reparado acción, palabra, pensamiento, ahí pasamos a la amida, que es la oración central, que es el eje, que es el diálogo de nuestra alma con Dios. Y ese mundo de la palabra, los salmos están vinculados a los salmos. ¿Por qué? Porque el rey David fue el que elevó la palabra a un estatus más elevado. Es interesante que lo que habla de la palabra y de los salmos. ¿Puede profundizar en esa relación? Porque para que nuestro público entienda en qué sentido los salmos, porque todas las oraciones evidentemente tienen palabra, entonces, ¿cómo se articula, ¿no? esta relación? Bueno, si nosotros, por ejemplo, tomamos el Salmo 121, que es un salmo muy conocido, Salmo del Rey David, que dice, alzaré mis ojos a las montañas y preguntaré dónde vendrá mi ayuda. Mi ayuda vendrá de Dios, el que creó el cielo y la tierra. Pues esto es un salmo donde el rey David está haciendo una oración. Es decir, los salmos son oraciones que el rey David en momentos de dificultad, en momentos de arrepentimiento, pues él lo expresa a través de estos poemas, pero que es una liturgia de poesía, digamos, que el salmo sería una liturgia en forma de poesía. Por ejemplo, el rey David pues, escribió salmos que tienen utilidad para todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el Salmo 121 es para atraer el auxilio divino. Cuando una persona está ante una dificultad y quiere atraer el auxilio divino, o la persona va a emprender un proyecto y dice, yo no soy capaz, necesito tu auxilio, necesito tu ayuda, porque el rey David en todos los salmos expresa la fragilidad del ser humano. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que somos frágiles, que no controlamos. Es decir, que vivimos en un mundo donde hay dos aspectos. Uno es la complejidad, porque es un mundo complejo que no entendemos, y por otra parte, la incertidumbre, que la persona se levanta hoy y no sabe qué va a pasar mañana. Y de ahí que el Salmo es una forma de demostrar nuestra dependencia al Creador. Decirle al Creador, mira, yo no controlo mi vida, yo me puedo cuidar, pero no por eso voy a vivir más. Si una persona se puede cuidar mucho y le viene un infarto y se va de este mundo, quiere decir que estamos en un mundo que no controlamos nuestra longevidad, no controlamos nuestra vida, no controlamos nuestra salud, no controlamos nuestro sustento, no controlamos nuestros hijos, porque luego nuestros hijos crecen y hacen su vida. Y por tanto, el Salmo nos viene a mostrar nuestra fragilidad y ese llamado del alma de buscar al Creador y decirle, sin ti no puedo. Es como cuando una persona está aprendiendo a conducir. ¿Por qué la persona está tranquila? Porque tiene el monitor al lado y sabe que el monitor pues, tiene el dominio de los pedales y por tanto él está tranquilo. Pero si una persona tuviera que aprender a conducir y estuviera solo, se sentiría preocupado, perdido, totalmente con miedo. Y el hecho de tener el monitor, pues eso te quita el miedo, te quita sentirte perdido. Y ese es el llamado del Salmo. Es decirle a Dios, sin ti no puedo. Es reconocer, es un acto de humildad, de reconocer mi fragilidad y decirle al Creador, ayúdame, porque por más que yo cuide mi salud, si tú no me auxilias, no tengo ninguna seguridad de que voy a tener una buena salud. Por más que
me cuide. Si tú no me auxilias, no tengo ninguna seguridad que mañana me voy a poder levantar o que mi sustento va a seguir. Y de ahí que el Salmo es como un llamado de nuestra alma al Creador a venir a nuestra ayuda. Y por eso, por ejemplo, el Salmo 121 es atraer el auxilio divino. Y por tanto, dice, cántico de elevación. Alzaré mis ojos a las montañas y preguntaré dónde vendrá mi ayuda. Mi ayuda vendrá del Creador, que es el que hizo el cielo y la tierra. Él es el único que me puede ayudar. Es la única dirección a la cual yo puedo dirigirme. Porque Él no pondrá obstáculos a mis pies, es decir, en mi camino. Él me va a quitar los obstáculos. Y por otra parte, yo sé que no se va a dormir su guardia, que el Creador no va a estar cansado y se va a dormir cuando me está, como yo puedo tener un guardaespaldas, pero que de noche yo pienso que me está cuidando y está dormido. Dice, por tanto, no se dormirá y no se adormece el guardián de Israel. El Creador es tu guardia, el Creador es tu sombra al lado de tu derecha. Es decir, de la misma manera que la sombra no te deja, y a cualquier lugar que tú vas, la sombra te va contigo. Aquí el Rey David expresa ese sentimiento de que a cualquier lugar que tú vas, la sombra está contigo, el Creador está contigo. Pero es algo interesante, que la sombra es un reflejo de lo que tú haces, porque si tú te sientas, la sombra aparece en una forma, pero si tú te pones de pie, la sombra aparece de otra forma. Quiere decir que tú eres el que activas a través de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, tú activas el auxilio divino. Si yo me actúo desde la misericordia, desde el altruismo, desde el amor, pues estoy atrayendo hacia mí el amor divino. Si yo actúo a través del rigor, pues también estoy atrayendo hacia mí el rigor divino. Y por tanto, el Salmo es una oración poética, pero el Salmo también está construido bajo los 72 nombres de Dios, porque según la mística judía hay 72 nombres de Dios que activan las leyes naturales. Y por tanto, cada salmo tiene uno de estos nombres de Dios como eje del salmo, y de ahí que cada salmo tiene una utilización diferente. Es muy interesante, hemos hecho un recorrido. Al hablar de complejidad e incertidumbre, me recuerda que estamos celebrando el nacimiento de hace 100 años de un pensador, también judío sefardí, de Edgar Morin. Pero a la vez hemos vivido una pandemia que nos ha puesto en contacto a todos con la incertidumbre, con una sensación de no control que ha sido nueva para nuestras generaciones, y eso también es interesante, ¿no? Hablar de cómo esta palabra que tiene un halo poético, que nos está hablando del valor de la palabra también dentro de una construcción lírica que nos acerca y nos ayuda también a ese movimiento. O sea que yo creo que está señalando dentro del Salmo unos elementos muy contemporáneos y muy interesantes. Por eso le quería preguntar acerca de ese canal que ha abierto, cómo lo construye quien se acerque al canal, que repito, Crecer con Kabbalah, Kabbalah con C, ¿qué pueden encontrar dentro de ese canal? Bueno, pues justamente yo este canal lo creé durante la pandemia. Cuando comenzó la pandemia en el 2020, toda la pandemia empezó en marzo de 2020, y justo cuando vi que esto al principio parecía que era algo que iba a pasar rápido, pero cuando vi que no pasaba, pues dije, mira, ahora es una oportunidad de crear un canal y poder llegar a un público mucho más amplio, porque yo hasta ahora, yo llevo de rabino en la comunidad 35 años, y siempre desde el principio pues he tenido grupos de estudio, he tenido clases, pero los grupos pues son grupos reducidos, y la comunidad no es una comunidad muy grande, sino es una comunidad pequeña, y por tanto te mueves dentro de un público más o menos
núcleos fijos, pero el tener la oportunidad de llegar a otro tipo de público, incluso no solamente de España, sino fuera de España, pues pensé que era una oportunidad de crear este canal. Y este canal al principio lo basé en lo que es la sabiduría espiritual. Quiere decir que es muy importante la información que la persona tiene en su mente, porque nosotros nos movemos bajo nuestras creencias, es decir, nuestras creencias son las que construyen nuestra escala de valores y son las que generan nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y de ahí que muchas veces las creencias que la persona tiene no son las creencias positivas. Muchas veces tenemos falsas creencias que hemos adquirido en nuestro entorno, en la sociedad, en el lugar donde nos movemos. Y de ahí que dije, el judaísmo tiene una sabiduría espiritual muy rica, muy amplia, sobre todo en la mística judía, pues uno de los objetivos era poder conectar con esta sabiduría espiritual y conectar con lo que son las creencias positivas que el judaísmo define. Cuando hablo de falsas creencias, por ejemplo, una falsa creencia es el pensar que la felicidad está fuera, el buscar la felicidad fuera. Desde pequeño, pues nos educaron que en el futuro nos íbamos a casar y seríamos felices, en el futuro tendríamos hijos y seríamos felices, en el futuro tendríamos un trabajo y seríamos felices, como que siempre la felicidad la íbamos a encontrar fuera, pero sin embargo, eso es una falsa creencia en el sentido que la felicidad está dentro del ser humano. La felicidad es un estado de plenitud del alma, la felicidad es un estado de plenitud permanente cuando una persona activa sus valores internos, cuando una persona conecta con su esencia divina, porque tenemos que distinguir entre lo que es el bienestar placentero y lo que es la felicidad. Una persona puede comer una comida muy rica, pero a las 3 horas ya tiene hambre. Una persona puede ir a una suite de un hotel el mejor, pero luego a las 8 horas va a tener sueño. Una persona puede estar en un coche muy cómodo, pero luego se va a bajar del coche y va a volver a tener la incomodidad. Quiere decir que el mundo material nos da placer, pero el placer no es permanente, el placer es temporal, mientras que la felicidad es un estado de plenitud permanente. Es un estado de paz interior permanente. Y de ahí que la felicidad tenemos que buscar dentro. No tenemos que caer en el error de que alguien me va a hacer feliz, porque de la misma manera que nadie puede comer por mí, o puede respirar por mí, o puede estudiar por mí, nadie me puede hacer feliz. La felicidad es algo que yo la tengo que descubrir. Es como el amor. Nadie puede amar por mí. Yo tengo que conectar con el amor, que es un valor interno que hay dentro de mi alma, y tengo que expresarlo, manifestarlo. Y por tanto, toda esta sabiduría espiritual que el judaísmo tiene y que el judaísmo nos ha legado, yo dije, ahora es una oportunidad de poder transmitirla y de dar la oportunidad a otras personas de poderla conocer y que luego cada uno decida lo que él quiere hacer con esa información. Es como cuando tú tienes una biblioteca y tienes muy buenos libros, pero tú eres el que decide primero si los quieres leer y luego si lo vas a leer, si lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar. Pero yo me veía en la obligación de esa información transmitirla y hacerla extensiva a todo el público, ¿no? Que quiera acceder a esa información, pero por lo menos darle la oportunidad que puedan acceder. Y por eso, en principio, cuando creé el canal, pues lo creé dando información de sabiduría espiritual. Porque si una persona tiene las creencias correctas, pues va a tener los pensamientos correctos, los sentimientos correctos, la conducta correcta, y va a hacer que su vida cambie. Y uno lo puede comprobar en los resultados. Y luego, cuando ya estuve hablando de esta sabiduría espiritual y di más de 50, 60 vídeos sobre el tema de sabiduría espiritual, pues comencé con los salmos, porque también pensé que era una forma de conectar con el mundo de la oración, pero desde la oración poética. Y
todo el mundo ha escuchado hablar de los salmos. ¿Quién no conoce los salmos? ¿Quién no ha escuchado hablar de los salmos? Pero sin embargo, muy poca gente ha profundizado en los salmos y ha entrado a conocer primero qué es lo que motivó al rey David, o como dije, o a Moisés, o a Asaf, o a los hijos de Cora. Primero, ¿qué es lo que te motivó a escribir este salmo? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar a través de este salmo? Y segundo, ¿cuál es la utilización de este salmo? Y en tercer lugar, pues una vez que te identificas con él, pues que tú puedas vibrar de la misma manera que el rey David vibró cuando lo escribió. Y de forma que nos encontraremos allí con algunos salmos explicados de Sí, su... yo comencé, es decir, comencé desde el Salmo número 1. Primero hice una introducción sobre el libro de los Salmos, sobre el significado del libro. Posteriormente comencé desde el Salmo número 1 y estamos avanzando poco a poco. La idea es llegar a comentar los 150 salmos. Ya tenemos, digamos, un 25% del libro ya explicado y comentado. Y que Dios nos dé la posibilidad de seguir y terminarlo. Para el salmo también es literatura universal. Claro, por supuesto, por supuesto. Los salmos forman parte no solamente de la liturgia hebrea, es decir, la liturgia católica, la liturgia evangélica, es decir, la liturgia evangélica, gran parte de ella y de la música evangélica está basada en los salmos. También la religión católica tiene los salmos, es parte, quiere decir que no cabe duda de que los salmos es algo internacional, efectivamente, ¿no? Es como una oración que viene de lo más profundo del alma, de lo más profundo del ser humano, porque nosotros tenemos que partir de la base que la espiritualidad es parte de la esencia del ser humano. Muchas veces la tenemos oculta, muchas veces no la manifestamos, pero está ahí, la espiritualidad está ahí. Y ahí, cuando vienen dificultades a la vida del ser humano, pues muchas veces son las dificultades las que nos hacen despertar esta espiritualidad. Es muy curioso el libro de Jonás, de la Biblia, que cuando Jonás quería huir de la misión que Dios le había dado de ir a Nínive y anunciar que Nínive se iba a destruir, y él no quiso cumplir esa misión y tomó un barco para huir hacia Tarshish. Y cuando está en el barco y hay una tempestad, el mismo capitán dice a Jonás: ¿qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Y todos en el barco, de pronto cada uno está clamando, cada uno desde su creencia, de su ideología, pero cada uno clamando, como queriendo decir que cuando hay una dificultad, cuando la persona está frente a una problemática, de pronto esa espiritualidad que está dentro se despierta, como cuando una persona está en un avión con turbulencias, o cuando la persona está en una carretera nevada, de pronto hay un llamado interno del alma de buscar tu fuente de origen. Y ahí es donde surge, digamos, el Salmo, ahí es donde surge esa liturgia profunda. Por ejemplo, el Salmo 142, que lo escribió el rey David estando en una cueva, cuando el rey Saúl le perseguía para matarle, porque le tenía envidia, porque él consiguió derrotar a los filisteos, y lo que él no había hecho lo consiguió David, y le tenía envidia porque él sabía que David le iba a sustituir, y todo eso le hace perseguirlo. Y David está en una cueva, y desde esa cueva escribe el Salmo 142. Y por eso comienza el Salmo diciendo: Masquirle David, una enseñanza de David, cuando estaba en la cueva, en esa cueva, perseguido por el rey Saúl que lo quería matar, tefila y hizo una oración, y ahí hace una oración desgarrante. Dice: la voz de mi súplica, escucha la voz de mi oración, cuando derramé mi oración delante tuya para expresar mi angustia. Cuando desfalleció mi alma, tú conoces mi camino y han ocultado una trampa en él. Miro a la derecha y no veo a nadie que conozco. Estoy en esta cueva totalmente solo. No tengo escape. Nadie se preocupa por mí. Clamé a ti. Tú eres el único que me puedes auxiliar.
Y dije, tú eres mi refugio, tú eres mi parte en la tierra de la vida. Presta oído a la voz de mi súplica porque me empobrecí del todo. De ser el más elevado, ahora soy el más pobre. Sálvame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Sácame de este encierro para que mi alma pueda agradecer a tu nombre. En mí se coronarán los justos porque tú harás el bien conmigo. Entonces vemos que es un salmo de los más desgarrador. Cuando la persona está oculta en una cueva sin posibilidad de escapar, cuando el rey de Israel le está persiguiendo para matarle, y ahí encerrado en esa cueva, en suma oscuridad, pues la persona eleva su oración y reconoce que es la única dirección a la cual él se puede dirigir. Y de ahí que vemos que los salmos pues, están muy ligados a lo que a la vida del rey David, a las dificultades del rey David, y también no solamente son momentos de angustia, también momentos de agradecimiento. Es decir, hay salmos donde él expresa su agradecimiento a Dios por haberle dado lo que le ha dado. Es interesante porque lo que sorprende es que cuando indagamos y entramos pues ese mundo oceánico que es también Internet, encontramos que hay mucha actualización de los salmos mediante canciones y músicas que son de una belleza poética, como señala usted, Rabino, impresionante. Ya para terminar, sí nos gustaría que nos leyera en hebreo y nos tradujera uno de los salmos para que nos quedemos con ese salmo, que sea preámbulo de muchas lecturas. Porque pregunto si el salmo se puede leer en cualquier momento, hay algún ritual para leer los salmos, hay algún momento, aparte de los que están incorporados en las oraciones. La gente que quiera leer salmos, ¿en qué momento se suele...? Bueno, según, digamos, hay que distinguir lo que es la ley judía de lo que es la mística judía. Según la ley judía se puede leer en cualquier momento del día. Sin embargo, según la mística judía, de noche, es decir, a partir de la salida de las estrellas hasta la medianoche, la persona debe evitar de leer salmos. ¿Por qué? Porque esas horas son horas de fuerzas negativas, de energía negativa. Y por tanto, como el salmo es como una antena de canal, pues hay muchas posibilidades que la persona atraiga también fuerzas negativas que están emitiendo en ese momento. Y por tanto, según la mística judía, el salmo se puede leer a cualquier hora del día, pero desde las salidas de estrella hasta la medianoche, estamos hablando salida de las estrellas y medianoche solar, la persona debe evitar de leer salmo, a excepción del sábado y días festivos, que ahí ya no hay limitación. Pero según la ley judía, digamos, clásica, la ley se puede leer a cualquier momento del día. Lo único que nosotros, en ese aspecto, pues seguimos la mística judía, y la mayoría de las personas que leen salmos de forma habitual, pues se abstienen de leerlo durante estos momentos del día. Sí, pues, si quiere, pasamos al salmo, por ejemplo, un salmo muy común que los evangélicos utilizan mucho, y también los católicos en los sepelios y en momentos es el Salmo 23, por ejemplo. Pues que es un salmo que el rey David lo escribió cuando se liberó de una persecución del rey Saúl, y lo compuso como para liberarnos de las angustias. Es un salmo que nos ayuda a liberarnos de las angustias, el Salmo 23. Vamos a leerlo en hebreo y luego vamos a traducirlo. Mismor le David, Adonai ro'i lo exar bindok de shen yarvixeni al memenu jodien ahaleni Namshi Yeshovev
Yanjeni b'magelek sedek, למען שמו גם כי אלך בגקסל מוות, לא ירא כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן נגד סודדיי, דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויח טוב בחסד ירדפוני כל ימי חיי, בשבתי בבית אדוני לאורך ימים. Salmo de David. Dios es mi pastor, nada me faltará. Por praderas de buen pasto me guiará, sobre aguas tranquilas me conducirá. Él restablecerá mi alma y me guiará por los caminos de justicia para la gloria de su nombre. Incluso que anduviere por las riberas de la muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón, ellos me consolarán. Prepararás una mesa a la vista de mis angustiadores, ungirás mi cabeza con aceite y mi copa siempre estará llena. Solamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, para que me pueda sentar en la casa de Dios por largos días. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Rav Moshe Ben-Daan. Recordemos que quien quiera seguir profundizando en los salmos puede consultar el canal del rabino de Rav Moshe Ben-Daan, Crecer con Kabbalah. Kabbalah búsquenlo con C. Y simplemente darle de nuevo las gracias por este esfuerzo, por contarnos, por ilustrarnos y saber algo más, una introducción acerca de los salmos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad que me dais de poder explicar toda esta liturgia tan profunda y tan interesante que son los salmos. Muchas gracias.